Bien, buenas tardes a los 30 participantes de este webinar. Hoy día vamos a tocar el tema asistencia respiratoria extracorpórea, ECMO, y la experiencia que hay en Chile en COVID a partir de la primera ola desde el año pasado. Para estos efectos, el doctor Rodrigo Díaz nos va a acompañar. Él nos va a hablar de esta experiencia, nos va a hablar de la experiencia de ECMO móvil también, y vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas a través del chat que la va a canalizar Magdalena con el suscrito en un momento dado. Rodrigo, entonces, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Haya poca gente, la hora es difícil y estamos todos trabajando, pero afortunadamente la información queda grabada, así que también se pueden recibir preguntas posteriormente si alguien lo desea. Voy brevemente a presentar la experiencia de ECMO y COVID en la clínica, que es donde yo trabajo, cómo fue la experiencia con la red integrada en COVID-19 y cómo funcionó el sistema centralizado de candidatura a ECMO y los resultados de esta intervención hasta el 1 de octubre del año pasado, hicimos un análisis de la primera ola y es bien interesante saber qué sobrevivía y qué variables los resultados en nuestros pacientes en Chile. Primero que nada, nosotros tenemos un poquito más de 400 pacientes hechos hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto como experiencia local en la clínica. Seriamente, por tendencia le diría que sí. Y hubo un quiebre importante para nosotros el 2020 en cuanto a transporte, mayor a la clínica, pero también eh, pensando en que no íbamos a tener capacidad donde íbamos a ir a buscar pacientes y llevarlos a un hospital que no fuera nuestro. Y eso creo que sirvió bastante para poder darle la oportunidad y la chance de mover pacientes de un punto a otro. Nosotros solamente como muy raro hacemos soporte respiratorio pediátrico de adultos, hacemos bastantes casos de postcardiotomía como esta niña, puente trasplante, también este otro puente trasplante. Este es un paciente que hizo un paro, por ejemplo, y fue puesto en ECMO y después se puso en LVAD, finalmente se trasplantó, se llama puente a puente. Y llevamos más de 30 casos de SPR, es decir, ECMO asociado a paro, donde el paciente ya sea en un paro extrahospitalario o intrahospitalario, bajo ciertas condiciones bien rígidas, particularmente que el paro sea presenciado y sea una FB o una actividad eléctrica sin pulso, el paciente es conectado al sistema de circulación corporal. Esto es un paciente que conectamos en la urgencia, que hizo un paro afortunadamente presenciado por unos médicos, así que fue bien reanimado en un comienzo y este paciente una semana después está en estas condiciones después de abrir la DA una vez que logramos reperfundir sus coronarios. Digamos. El SPR es una cuestión que viene muy fuerte. Los resultados de los estudios hasta ahora, hay varios estudios randomizados dando vuelta y ya hay uno que se detuvo porque la diferencia era enorme en realidad. Y sí es muy importante que haya una cadena de supervivencia. El ECMO en sí no es mucho más lo que agrega si es que no hay un buen BLS y una buena educación de la población. Este es un típico caso de ECMO móvil, paciente grave, niño de 2 años, que finalmente se operó acá en Santiago y sobrevivió. Es una tarea que creo que es importante porque expande las posibilidades del ECMO a distintas partes del país. Y esta otra cosa que hacemos harto, que es despertar a los pacientes y movilizarlos, porque un paciente que se está movilizando y come, enfrenta mejor lo que venga, que en el primer caso, el primer paciente que pasó era un paciente periodo trasplante pulmonar y la segunda paciente un CRCIB post choque cardiogénico después de una CIB por infarto. Esta es una paciente que ven con una miocarditis y choque cardiogénico, también movilizándola y llevándola también
por un tema de estado emocional, fuera a la terraza, a tomar café, etcétera. Es algo que hacemos bastante frecuentemente. Otra cosa es el ECMO electivo, que es el ECMO que en pacientes que tienen una patología coronaria muy avanzada y muy alto riesgo para su angioplastía, o pacientes que tienen una vía aérea muy comprometida y lo colocamos en ECMO, hacemos el procedimiento y lo retiramos inmediatamente. Y finalmente esto, que ya hemos hecho 9 ex vivos, 9 pacientes que han recibido trasplantes eh, de donantes marginales que se rechazan de manera de mini ECMO con una solución hipertónica y logramos rescatar, si no bien todo el pulmón, al menos uno o un pulmón o algunos lóbulos, que en el caso de trasplante pediátrico anda perfecto. Estos son nuestros números en la clínica. Tenemos sobrevidas que son comparables con la Policlínica Internacional. Es un poco más, un poco menos, dependiendo de del grupo y de las características de la indicación. De hecho, en neonatos, la Católica nos corre muy fuerte, por lo tanto, yo mismo decidí parar el programa neonatal, ya que los resultados eran más bien bajos, y no hacemos neonatos en la actualidad, hacemos solamente pediatría, o sea, pacientes sobre un mes y de ahí para arriba. Importante saber que tuvimos un aumento de las camas de intensivo y también hubo un pensamiento de cómo íbamos a aumentar las camas disponibles con ECMO. Y afortunadamente había una descentralización ya previamente pensada, principalmente en el ANTA, en el sur, donde lo que se hizo fue aumentar la capacidad de máquinas, lo cual está muy lejos de ser la capacidad de personal, en los centros del sur y los centros públicos en Santiago. Eh, Sabemos que la peor zona, la peor época de la primera ola fue fines de junio, primeros días de julio, y en ese sentido, esto tuvo una correlación muy similar en el tiempo a la cantidad de casos que estaban siendo soportados. Lo vamos a revisar. Esto es el 16 de octubre. Hubo un momento en que teníamos sobre 20 pacientes y hoy en particular tenemos bastantes pacientes conectados a ECMO en todo el país. ¿Cuánto esperaría uno, según la bibliografía, qué cantidad de pacientes entran en él después de que son ventilados? En nuestra experiencia nacional, en el análisis de los casos que hicimos el 1 de octubre, es el 1,9%. Es decir, no es despreciable la cantidad, por lo menos en nuestra realidad local. Y en la literatura es 1 o 3%, así que tampoco estamos tan despegados de lo que se está haciendo en otros países. La composición de asesores de ECMO adulto tuvo que trabajar desde marzo, a pesar de la fecha que se ve ahí. Desde marzo trabajamos pensando en qué cosas o en qué variables podríamos pensar que pudieran tamizar de mejor manera los recursos que iban a ser utilizados en pacientes que eran candidatos a ECMO. Era un recurso limitado, la red de 4. Por lo tanto, era muy importante dar el esfuerzo en pacientes que tenían muy bajos resultados. Que marcaba ELSO y los centros nacionales más grandes, es que ocupamos básicamente los criterios de EOLIA. Es un criterio más, digamos, tampoco se diferencia tanto, se usan básicamente Murray o pH, en realidad se correlacionan, digamos. Para funcionalizarlos usamos el criterio EOLIA. Venía también dando vuelta de cuál era el resultado del ECMO en falla respiratoria catastrófica. Y al mezclar y combinar los resultados del estudio César más el EOLIA, que nos había marcado que el hay
un efecto del ECMO en análisis multivariado sobre el manejo clásico o normal sin ECMO. Considerando eso entonces, de que había aparecido evidencia, de que la OMS también señalaba el ECMO como una posibilidad de manejo, es que trabajamos sobre un criterio dinámico de indicación. Es decir, dependiendo de la cantidad de camas UCI disponibles, íbamos a considerar qué pacientes eran candidatos a soporte extracorpóreo o no. La verdad es que en general nos hemos mantenido en la zona roja desde al menos mayo del año pasado y entramos en la zona amarilla a fines del año pasado, pero rápidamente entramos en la zona roja y estamos sobre el 80% de la capacidad. Y estamos pensando en qué factores aumentar la mortalidad de los pacientes y también en lo clásico de los pacientes que eran candidatos a ECMO. Y por eso se definió que la diabetes y la hipertensión eran riesgo de mortalidad en COVID, se incluyeron en este score. El SOFA también es riesgo de mortalidad tanto en COVID como en ECMO, pero los días de ventilación mecánica, que es algo que todavía nos da mucha vuelta, es algo que es determinante de un paciente con catastrófica que va a ECMO. Hicimos un consenso, digamos, a este score que, como les digo, dependía de la ocupación de camas, qué pacientes íbamos a tomar o no. Así, si un paciente era candidato a ECMO, desde el centro referente se llama la comisión de ECMO a través de UGSC. La comisión de médicos de distintos hospitales analizan el caso lo más rápido posible, a veces no es tan rápido como quisiéramos, y avisa a UGSC, la cual el centro referente que el paciente es o no. Eso no obliga a nadie a recibir ese paciente, digamos. Si yo soy supongamos, el San Borja, y a mí me dice la comisión que el paciente es candidato a ECMO, y yo opino que el paciente no es candidato, no lo voy a tomar. Pero se corre la lista a los distintos hospitales que pudiese ser ECMO, dado que la comisión dijo que sí. Si la comisión dice que no, y hay insistencia sobre poner al paciente en ECMO, ha pasado, y lo que se ha hecho en esos casos es reevaluar el caso habitualmente a las 12, 24 dinámico, y que también podríamos haber llegado a una situación en que si los sistemas de intensivo llegaban a un punto de saturación máximo, simplemente no íbamos a ofrecer el soporte ECMO. También aquí está resumido cuando consideramos ECMO móvil o no. La verdad, esto es más bien teórico que real, porque los pacientes con PAFI bajo 100, en general, los sistemas de transporte, tanto privados como el SAMU, no se atreven a movilizarlos, porque además eran pacientes que habitualmente estaban en prono. Así que en común acuerdo, muchas veces el centro referente hablaba de que el paciente no era trasladable por el equipo que lo iba a transportar. A veces lo hacían, nos tocó un transporte desde Santa Cruz hasta Talcahuano, o sea, no, digo, nos tocó porque me tocó hacer la integración del transporte, y esa pobre gente del SAMU trasladó durante 8 horas el paciente a Talcahuano, pero lo hicieron muy bien, una PAFI de 105. Eh, eh, Hemos tenido que ir a canular y el paciente está en condiciones de ser trasladado convencionalmente y se traslada convencionalmente. Em, estos son los números que tenemos de los primeros deliveries. Eh, Ustedes ven que el delivery per se, y vamos a ver los números posteriormente, no determina diferencia de mortalidad. Ahora, obviamente puede ser pacientes que son menos graves que los pacientes que uno canula en el hospital, ese hecho, pero los números del delivery hasta ahora, por lo menos los primeros pacientes, ha sido que el 60% sobrevivió, digamos. Estos son el número de oxigenadores usados en nuestros primeros pacientes en la clínica de Las Condes. Van a ver que la cantidad de días de ECMO es súper variable, y la cantidad de oxigenadores también. Pero en promedio usamos un oxigenador cada 10 días. Y como son pacientes que están en largo estadía,
usamos bastante insumo. Estos son los hospitales que reportamos a la comisión de ECMO, están anonimizados en este caso, pero para que ustedes vean que son bien variables los números y las cantidades que se hacen en cada centro. Esto es hasta el 28 de agosto del año pasado. Si consideramos hasta el 1 de septiembre del año pasado cuántos pacientes habían sido puestos en ECMO por COVID, eran 94. 85 se incluyeron en un análisis que está siendo enviado a una revista por el grupo de Rodrigo Cornejo. Y la promedio de estos pacientes de 48 años con un porcentaje de obesidad importante, 42% eran obesos, es decir, un IMC mayor a 30. Los días de intubación pre era de 5 días, bien similar a lo expuesto por otras series. Y la PAFI promedio es de 83 con una sobrevida global, y esto es súper interesante, con una sobrevida global a 60 días de un 61%. Esa es la sobrevida que tenemos en los pacientes ECMO y COVID en Chile. Y créanme, es un muy buen número. Si lo comparamos con ELSO tiene un N mucho más grande, pero la sobrevida no supera el 60%, es más bien cercano al 55%. Hasta el 28 de agosto fueron, obviamente, aumentando, pero fueron también saliendo, que el pic de pacientes está en azul como más restringido, pero en el otro lado ustedes y ven que coincide que fue el mes más álgido, también el número de ECMO y también en las casas no es de extrañar. Si buscamos el promedio de SOFA de estos pacientes, un SOFA de 10, en el primer análisis el SOFA sobre este número, no si en el segundo análisis que se hizo en este trabajo, el score de rumor promedio es 3,5. Interesante, la posición prono es un poquito más del 90% en el segundo análisis. Y eso también habla muy bien de que se está siguiendo una ruta bien preestablecida y adecuada antes de considerar que un paciente es candidato a ECMO. En el análisis de ELSO, este porcentaje nos supera al 60%, lo cual habla que por lo menos en Chile estamos haciendo bien todos los escalones previos a considerar ECMO, lo mismo con el bloqueo neuromuscular. Obviamente la mayoría de los pacientes son ECMO venoso. Es interesante, de los pacientes que hicimos, por lo menos hasta el 1 de octubre, son hechos en ECMO móvil. Por distintos equipos, no solamente por nosotros. También interesante que a pesar de hacer el corte en el segundo, en 2, 4, 6 o 10 días de ventilación mecánica previa, no existe una diferencia significativa de mortalidad en el paciente con falla respiratoria catastrófica por COVID que va a ECMO. Bien distinto al paciente de falla respiratoria en SRA, en que sí hay una gran diferencia, particularmente el H1N1 en la muestra, pero no hemos logrado encontrar ese número, por lo menos la final, y van a ver que en experiencias internacionales no se repite los análisis multivariados. Hay algunas que muestran, pequeñas experiencias que muestran que sí hay diferencias, pero son más bien Ns bajos. La mayor cantidad de complicaciones que tuvimos fue sangrado, infecciones, enfermedad TEP también y fallas del oxigenador, que es algo que casi ya no es una complicación, sino que es más bien algo inherente a la técnica. En el primer análisis de ELSO publicado en septiembre de este año, sobre 2.000 pacientes, se ve que el tiempo de intubación promedio es de 4 días. Nosotros en Chile, 5 días. Posición prono, 60%, nosotros 90%. Falla respiratoria como indicación, 96%, nosotros 95%. Son parecidos los números, bastante mejor en cuanto al prono. La mortalidad hospitalaria es del 37%. Y ojo, aquí sí tenemos una diferencia en que la hemorragia del sistema nervioso central es solamente un 6% y nosotros llegamos hasta el 2,9%. Hay varias teorías por las cuales eso podría haber ocurrido. Teorías para iniciar de rutina a un paciente que va a ser canulado si está con heparina, trajo molecular.
En el análisis multivariado de este trabajo publicado en el Lancet se ve que la edad es el factor principal. Y eso se repite en distintos trabajos. La edad es un factor muy, muy importante a la hora de tomar la decisión de si conectar a un paciente en ECMO. Por lo tanto, el corte, lo que sí no tenemos exactamente el corte, digamos, pero va entre los 65 y los 70 años. Nosotros, por lo menos, en nuestro centro no conectamos pacientes sobre 65 años. No hemos conectado ninguno sobre ese límite. En COVID. No COVID, hemos puesto pacientes en SPR, etcétera, digamos. Pero en COVID, lo único que hemos visto por lo publicado es de que uno prolonga la agonía y es una manera fútil. El estado de inmunocompromiso también aumenta la mortalidad, la enfermedad respiratoria es paro previo, entonces hay que considerar los minutos de hacer la selección de los pacientes. Una peor PAFI también aumenta la mortalidad, la falla renal y obviamente si el paciente requiere una ECMO-VA, en general tiene mayor... Hay gente que discute si vale siquiera la pena poner un paciente en ECMO-VA con COVID. Este es un estudio italiano, bien pequeñito, pero que les muestra lo siguiente. Muestra un grupo de pacientes COVID hechos por este mismo centro y un grupo de influenza, 22 y 30 pacientes. Y ven que la cantidad de stroke isquémico es COVID que en influenza, pero la cantidad de stroke hemorrágico se acerca un poco más a lo que tenemos en Chile, 10%, pero en influenza extrañamente tenían 22%, cosa que a nosotros no nos pasó, teníamos menos del 5%. Pero en general las complicaciones que se observaron entre el y la influenza no fueron extremadamente distintas, solamente fallas del oxigenador. El COVID tiene una cuestión protrombótica distinta al H1N1 y también algo más de sangrado, perdón, algo más de sangrado del sitio de canulación, digamos. Este es un análisis de nuestros resultados de nuestros H1N1, me refiero a la Clínica Las Condes, de cómo se comportó el promedio de días que tuvimos un paciente H1N1 conectado, que sabíamos que era mayor al promedio de los otros SRA. El promedio de los pacientes H1N1 es de 18 días en nuestro caso, 31 pacientes, y los primeros 28 pacientes de COVID, el promedio de estada fue de 27 días. Es decir, es harto más largo, pero también es más largo que lo publicado a nivel internacional, digamos. Pareciera ser que nos ha tocado soportar durante largo tiempo pacientes y por supuesto con variantes, el grupo H1N1 y el grupo COVID también en nuestra experiencia local no hay diferencia de mortalidad entre el grupo COVID y el grupo H1N1. Resumiendo, al día de hoy, ¿cuántos pacientes hemos soportado en la clínica? Hemos soportado 41 pacientes, 22 de ellos son móvil, es decir, los hemos traído directamente de la clínica, canulado en otra parte y lo hemos traído hasta acá. Están andando todavía 2 pacientes conectados y hay muertos en ECMO 4 y 10 murieron después de la decanulación. La sobrevida global es un 65%. Es bien cercana a lo nacional, que es un 61%, digamos. No podría considerar, lo cual creo que es súper buen número. No hay tantas todavía. Esta es una experiencia multicéntrica de 12 hospitales italianos y el porcentaje 6,6% con una edad promedio de 54 años. Nosotros en Chile 48 años. Eso podría haber influido, pero también influyó mucho de que el primer periodo de la pandemia a los italianos los pilló y probablemente nosotros tuvimos tiempo de poder prepararnos de mejor manera tanto en la armación de los intensivos como en la recepción de los pacientes en ECMO. Este es un trabajo también que muestra, este es unicéntrico, 37 pacientes, promedio 51 años, con sobrevida del 56,8%. Y esto se parece un poco más a lo que publica ELSO en su tabla de hoy, con un promedio de estada de 17 días. Es harto menos de los 27 días que tenemos en la Clínica de Las Condes. Y esta es la experiencia europea, el promedio de edad 52,6 años, acuérdense la experiencia chilena son 49, promedio de días de soporte es de 18 y un 55% sobrevida. Puede ser que influya en eso también. Esto es
un trabajo interesante en el sentido que analizan 223 pacientes conectados, perdón, ingresados al intensivo en Alemania. 20 de esos 223 son conectados a ECMO, o sea, un porcentaje cercano al 9%, son hartos, pero con una sobrevida baja, 35%. Desgraciadamente el trabajo no permite analizar las variables que podrían explicar esta misma mortalidad, particularmente la edad. Ellos sí encontraron que entre más edad había, mayor mortalidad, pero lo escribieron en relación a los pacientes de ventilación mecánica. Este es un estudio multicéntrico coreano con un N de 80 pacientes conectados a ventilación mecánica con 19 pacientes conectados a ECMO con un sobrevida. Es un N pequeño, pero de nuevo de que hay números publicados entre un 30% sobrevida, incluso algunos hasta 70% sobrevida, como algunos grupos ingleses. Y esto es una de las últimas publicaciones que muestra, esto es un estudio multicéntrico americano, en que analiza los pacientes con PAFIS bajo 100 y PAFIS bajo 80, hace 2 cortes, con distintas selecciones y por lo tanto sensibilidades para ver la diferencia, y compara a los pacientes que fueron conectados a ECMO con un que no lo tenían disponible. La edad promedio de los pacientes conectados a ECMO fue de 49 años, con una PAFI de 72. A los 60 días, 33,2% estaban muertos. 40 y 50% ya estaba de alta y todavía quedaba un porcentaje hospitalizado. Así no tenemos seguimiento todavía a más largo plazo. Pero ojo, si ustedes se fijan, al hacer la comparación entre el grupo ECMO y no ECMO, con PAFI bajo 100, el impacto del ECMO fue significativo. Las distintas sensibilidades se refieren a qué tipo de pacientes o con qué criterios voy a excluir al grupo control, particularmente, por ejemplo, si tiene insuficiencia cardíaca o si cuántos días estuvieron intubados, etcétera. Eso está más detallado en el artículo, pero la verdad es que independiente de las variables que vaya a analizar, el resultado es que el ECMO tiene una diferencia positiva en cuanto a la sobrevida de los pacientes con COVID, y eso hace, por lo menos nos tranquiliza de que el esfuerzo que ha hecho el país no es, es económicamente es económicamente viable, en el sentido de que hemos hecho un esfuerzo tremendo, pero no basado en nada. Los resultados que han ido dando han mostrado que las sobrevidas son significativamente mejores. Esto es un ejemplo de una instalación de un paciente de un ECMO en nuestra clínica. Viajamos bastante. Esto es una conversión en el Hospital de la Florida. Esto es también acá en Santiago, como pueden ver al principio, con muchos EPP y era difícil. Viajamos bastante, más de lo que hubiésemos querido en realidad. Y esto, por ejemplo, un paciente en San Felipe, trasladado a otro hospital, son ECMO Delivery. Es un paciente de Calama, ahí estamos canulando un paciente, ahí estamos de vuelta en el avión desde el norte también, esto es en Chillán. Lo voy a comentar después en ECMOmóvil, pero la cantidad de problemas que tuvimos durante el traslado fue un poco mayor. Yo creo, en parte, explicada por la obesidad de los enfermos y el uso de EPP. El uso de EPP nos dificultó muchísimo el traslado, sobre todo la comunicación entre los siempre que podemos tratamos de despertar a los enfermos y movilizarlos y hacerle terapia no solamente respiratoria, sino kinésica. Esta es la situación ideal del paciente conectado a ECMO, que puede estar conectado durante mucho tiempo, digamos. Esto es, por ejemplo, cómo estamos acondicionando frente al paciente. Disculpen el ruido, pero ahí se está levantando nuestro paciente después de harto tiempo. Son sus primeros pasos, pero claramente él pudo salir de esa condición y caminar alrededor de la unidad en bastante mejores condiciones. En resumen, si
el ECMO pareciera tener una justificación clara en base a lo publicado hasta ahora. Y en base a los resultados nacionales podemos decir que por lo menos el proceso de selección ha sido positivo, ya que nos ha puesto con un promedio de sobrevida un poco más allá del número intencional, 55%. Eso por mi parte en relación a esta presentación. ¿Las dejamos para después, Magda, o lo que tú me digas? Sí, bien. No, está bien. ¿Tú dices la segunda parte de Rodrigo? No sé si me escucha. Sí, Sí, ¿me escuchas ahí? Sí, lo que pasa es que se escuchaba un poquito entrecortado. escucho. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se escucha un poco Ya. entrecortado. Acá. Sí. Aún se escucha entrecortado. Yo creo que la Sí. señal, Rodrigo, donde está, no está bien. Exacto. Que a propósito de grabaciones es muy importante que se escuche de corrido. Magda, a lo mejor vale la pena escuchar la segunda presentación y dejar las preguntas para el final. Sí, puede ser. Ahora, no sé si Rodrigo te podrás ubicar en una zona con un poquitito mejor de conexión, quizás. Sí, un problema. Yo creo que es parte de la reacción económica de la clínica, la red está pésima. Así que me conecté a mi teléfono, ahora veamos si eso funciona mejor. Ya. Vamos, Rodrigo, a la segunda y al Esto. final las preguntas. Sí, esto es muy cortito, esto dura 15 minutos, así que vamos rápido nomás. Primero que nada, bueno, revisar el tema de ECMO móvil, comparar los resultados de los ECMO móviles en relación a los ECMOs que hacemos in situ, y en eso la literatura es súper clara. El resultado de los ECMOs hechos de manera de transporte son muy similares a los resultados de los ECMOs in situ. De nuevo, solamente contarles que el año pasado hicimos 53 transportes, de los cuales delivery, es decir, mover pacientes de un hospital a otro que no fuera el nuestro, fueron 21. La cobertura del ECMO se ve expandida gracias al ECMO móvil, es importante que no solo un oferente lo haga, ojalá más gente se incorpore a hacer esto, pero es súper importante también que los oferentes lo hagan 24/7, si no sirve de poco, porque esto requiere que la intervención sea bastante precoz, sobre todo si el paciente está en falla cardiogénica. Entonces, hemos pasado de sistemas súper complejos como este, el sistema San Antonio, que es un hospital militar, o esta ambulancia metida dentro de un avión Hércules, digamos, a sistemas más simples como esta que ven a Cristian Fajardo ahí con el sistema Rotaflow. No necesitamos definitivamente un cardiogel para hacer ECMO transporte. Es caro, la mantención es difícil, también cara, y los insumos valen 3 veces más, digamos. Así que nosotros habitualmente hacemos ECMO móvil con Rotaflow. A pesar de que tenemos un cardiogel, lo dejamos como última alternativa. Hacemos ECMO de transporte en pediatría y en adultos. Ahora, ¿por qué hacer ECMO móvil? Porque hay una mortalidad escondida, y esta mortalidad escondida fue descrita primero en la época en que el ECMO fue puramente neonatal, y un 18% de los pacientes morían antes de llegar al centro ECMO porque se inestabilizaban durante el traslado o a la llegada al centro ECMO. En el estudio César, en la rama del grupo ECMO, 2 pacientes murieron en transporte. En esa época en Leicester no se hacía ECMO de transporte, ahora sí, pero en esa época no. Y 3 pacientes murieron 48 horas antes del transporte, es decir, 5 de 90 pacientes murieron solamente por no contar, bueno, no fueron conectados a ECMO en la rama ECMO por no contar con ECMO móvil. No puedo decir que murieron, pero no fueron conectados a ECMO por esa razón. Ahora, desgraciadamente, la base de datos ELSO no incluía la variable si el paciente había sido ECMO móvil o no hasta hace 3 años. Por lo tanto, no tenemos un total de los ECMO móviles que se hacen en el mundo más que reportes, digamos. Suecia ha hecho, Karolinska ha hecho más de 1000 transportes, pero le siguen centros
muy por debajo de eso. Los que más tienen son 200, 150, etc. Es decir, Karolinska se dispara porque desde hace muchos años están haciendo transportes también no solamente para ellos, sino que también hacen esto que se llama ECMO Delivery. Lo común a todos los trabajos es que la sobrevida es alrededor de un 61%. Y esto se queda bien claro en este metaanálisis de un grupo brasilero de la Universidad de San Pablo, en que analizando tanto pediatría como adultos, la sobrevida que encontraron ellos es 62%. Y ahí hicieron un análisis, incluso nosotros habíamos publicado el año 2011 11 pacientes y teníamos 7, 11 pacientes vivos, pero en la actualidad hemos aumentado mucho más, cosas que les voy a mostrar. Ahora, ¿el ECMO móvil reduce la mortalidad? Este trabajo de no muchos pacientes fue hecho en Pittsburgh en un periodo pre y post inicio de su programa de ECMO móvil. Y la mortalidad en pacientes con falla respiratoria catastrófica con indicación de ECMO bajó un 50 a un 23%. No solamente conectando pacientes in situ, sino que también considerar los pacientes que llegaban a la clínica, al hospital en Pittsburgh y eran inmediatamente canulados porque sabían que venían estables. Pero de no hacer nada, es decir, de un transporte convencional, clásico, en pacientes que venían con hipoxemia, etcétera, a hacer un sistema con una respuesta más rápida y muchos de ellos canulados en el centro referente, la sobrevida mejora dramáticamente. Ahora, hay desafíos en el ECMO móvil. Hay desafíos logísticos, hay una composición del team que tiene que estar súper establecida, digamos. ¿Llevamos o no llevamos siempre cirujano cardíaco? Nosotros siempre llevamos cirujano cardíaco. El medio ambiente nos juega en contra muchas veces, el frío sobre todo para las baterías de los aviones, el calor cuando usamos mucho EPP, la fisiología del circuito del paciente cambian según la altura, y lo más difícil es que hay que considerar cuánto tiempo vamos a estar en la ambulancia y en el avión, dado que eso determina la cantidad de oxígeno y de energía que tenemos que llevar. Obviamente a esto se agrega la ley de Murphy, que existe absolutamente en esta cuestión. O sea, que hemos tenido todas las complicaciones posibles, como por ejemplo eso, una rueda pinchada, camino arrancado a buscar a un paciente. También es importante saber que hay una diferencia entre transporte primario y transporte secundario. Y el transporte primario es que el equipo que realiza la canulación es el que luego hace el transporte. Es decir, Clínica Las Condes, por ejemplo, Clínica Las Condes va a Talca, canula al paciente en Talca y se lo trae. Transporte secundario sería un paciente que está ya conectado en Talca al ECMO y nosotros lo traemos de vuelta a la clínica. Es decir, nosotros no hacemos la canulación, pero sí transporte porque, por ejemplo, acá se haría un trasplante cardíaco, se conectaría a una asistencia ventricular. Esto es lo que recomienda ELSO desde el punto de vista de los pacientes o sea, de la cantidad de gente que van. Ellos van con al menos 5 personas y nosotros, un poco modificándolo a la chilena, digamos, en la clínica hemos definido que lo hacemos según el tipo de transporte que hagamos. Si es en helicóptero, vamos con solamente el cirujano, el anestesiólogo y la escenalera. Afortunadamente hacemos muy poco helicóptero porque es pequeño, es incómodo, tratamos de no hacerlo. Si se agrega, vamos a un transporte un poco más grande, que es el jet. Se agrega el perfusionista siempre y la enfermera pabellón. Y si ahora tenemos ambulancia, digamos, que es mucho más grande, agregamos un ayudante quirúrgico que en realidad hace todo mucho más expedito. Si vamos 6 personas, a mí es lo ideal. Y ojalá este equipo multidisciplinario, digamos, y cada uno tiene súper establecido su rol, así que en general nos demoramos aproximadamente desde que llegamos al hospital hasta que salimos del hospital 1 hora y cuarto. Este es un ejemplo de un paciente estando en prono que requiere canulación, ahí estamos preparando las cosas. Este es un paciente de Concepción, un neonato. Estos son los primeros pacientes que conectamos en ECMO móvil, fíjense ahí, marzo del 2010. Los primeros pacientes eran una combinación de pacientes cardíacos y respiratorios, y bueno, vimos que los resultados no acompañaban mucho a los cardíacos, así que después seguimos con casi puros respiratorios, pero también después con el tiempo nos dimos cuenta que sí podíamos ir a buscar pacientes cardíacos siempre y cuando pudiéramos salir con máxima rapidez antes de que el paciente hiciera una falla de órgano contundente.
El protocolo operativo para ECMO venoso de la Xochimilco Minsal establece que el paciente debiera ser trasladado en ECMO móvil cuando la PAFI bajo 60 o la PAFI bajo 80, si el transporte debe ser aéreo o de más larga distancia. Es un número de referencia, no es que siempre sea así, pero uno puede tener este número que eligió arbitrariamente como algo que recordar para cuando uno tiene que definir si el paciente es candidato directamente a ECMO móvil o no. También sabemos que los pacientes que tienen PAFI bajo 70 tienen más mortalidad y más incidentes durante el transporte. Esta tabla les muestra que hasta el año pasado, hasta el 26 de marzo del año pasado, habíamos recibido 151 llamadas para ECMO móvil. Esto es casi al inicio de la pandemia, pero de ahí para atrás casi todos son no pandemia, digamos. Y aceptamos para transferencia 132. El punto, y aquí hay un gap que van a ver que son 7 pacientes, estaban vivos cuando llegamos al lugar de referente 125. 7 se murieron mientras nosotros íbamos en camino. Y eso es esperable porque el paciente tiene indicación de ECMO, digamos. Está en una situación hipercrítica y por lo tanto es posible que se muera mientras nosotros vamos. Entre el 125 y el 124 es un paciente que despronamos y se murió al despronarse. Después se nos murieron 2 pacientes durante la canulación. Uno por la canulación en sí, en que todavía usábamos cánulas doble lumen para pacientes en transporte, actualmente ya no lo hacemos. Y el otro paciente también lo despronamos, se paró durante el desprone y no pudimos canularlo nunca. Así que también lo consideramos una falla de canulación. De estos pacientes están vivos hasta la canulación 88 y 78 finalmente se fueron de alta. Los medios de transporte fundamentalmente son ambulancias, casi un 70%. Este año hemos aumentado el medio de transporte en avión, dado que no mucha gente está dispuesta a ir a Arica y a Punta Arenas o Iquique o a Calama a buscar pacientes. Nosotros sí nos tocó ir harto a eso. La configuración inicial de nuestro medio de transporte, de nuestro paciente en ECMO móvil es venovenoso en un 61%. Ese porcentaje ha aumentado, dado que ahora tenemos un montón de pacientes COVID, que la mayoría, todos son venovenosos. El lugar de origen, de nuevo, hasta el 26 de marzo del año pasado, la mayoría de la región metropolitana, pero también este año hemos aumentado bastante los extremos de regiones, dado la situación de la pandemia. La supervivencia de la alta hospitalaria del ECMO móvil, en nuestro caso fue 63%. Recuerden, el metaanálisis mostraba 62%, no es muy diferente. Y no hay diferencia significativa entre el ECMO móvil respiratorio y el ECMO móvil cardíaco. Estos son los pasos que seguimos. Primero se convoca el team, se arman las cosas que tenemos que llevar, que están todas con listas de chequeo, y finalmente antes de partir hacemos una pausa de seguridad para estar seguro de que llevamos todo lo necesario. Aún así, es un riesgo de que las cosas no se lleven de manera completa. Hasta el año pasado, estos fueron nuestros problemas durante el transporte. Creemos que ninguno de estos determinó mortalidad sobre el enfermo, pero sí nos hizo pasar malos momentos, como por ejemplo la falla del oxígeno, porque se nos desconectó, porque se enquiqueó, porque el balón que estábamos usando se acabó, etc. Se nos agregaron varias complicaciones durante el COVID. Les agregaría que el uso de PP y la obesidad de los pacientes, y dado que hicimos más transportes en avión, en jet este año, nos dieron grandes problemas. Esto no lo digo como broma, pero un paciente nuestro que trajimos de Chillán, por ejemplo, se defecó en la camilla y estando en vuelo, y las heces fueron cubriendo hasta la máquina ECMO y la máquina falló en la carga, dado que se llenó de caca, digamos. O sea, fue una complicación que nunca me había imaginado. Por lo tanto, desde entonces, a todos los pacientes que vamos a transportar le ponemos un pañal, digamos. Pero sí, han ocurrido cosas que realmente nunca hubiésemos esperado. También se nos desconectó la manguera de la centrífuga, justo cuando estábamos mostrando al paciente en la cabina, y por lo tanto estábamos en medio de la puerta con el paciente muy obeso, sin soporte y haciendo hand crank. Son cosas complejas, pero bueno, afortunadamente creemos que no hemos tenido mortalidad asociada a eso. Sí destacar que el ANTA
es un mal paciente para ECMO móvil. Yo creo que en la ANTA jugamos tan en contra del tiempo que lo único que podemos hacer por el bien del paciente es subirlo a un avión lo antes posible y que llegue a un centro ECMO. No esperar por el ECMO móvil porque en general ese paciente no aguanta hasta que llegue. La mayoría de los pacientes se paran y se mueren antes que uno llegue con el equipo ECMO móvil hasta él. No voy a hablar más del team multidisciplinario, eso ya lo mencioné. Hay un montón de responsabilidad asignada a cada grupo. Esta foto tiene ya 12 años, cuando entrenábamos y teníamos que hacer simulaciones de transporte, pero ahora, actualmente ya por la cantidad que hacemos no lo estamos realizando. Entonces fueron los primeros transportes, un transporte de Viña. Ahí estamos preparando el helicóptero. Ese avión, uno de los primeros que empezamos a utilizar, pero desgraciadamente se cayó ese avión, no con nosotros adentro. El Dornier, un tremendo turbohélice que vuela a 3.000 metros, no presurizado, pero que tiene un espacio enorme y que es muy fácil trabajar con él. Es más lento que un jet, pero es muy, muy cómodo. La pausa de seguridad, súper importante antes de subirse a la ambulancia, porque de ahí nos vamos a subir al avión y vamos a llegar al hospital y si nos falta el oxigenador, vamos a estar en problemas. Saliendo a ese destino, siempre mantener la comunicación con el centro referente, porque el paciente se puede morir o agravar, o salir de la indicación de ECMO, lo cual es mejor. O sea, el mejor ECMO es el que no se pone, y a veces nos ha pasado que el paciente ha mejorado y no hemos necesitado salir de Santiago a buscar el enfermo. Estas son distintas fotos de distintos pacientes. El primer paciente H1N1 grave que hubo en el país el año 2009. Estos son pacientes en Viña. Ahí van a ver cómo conectado parte con 57 de saturación y rápidamente sube a 96. La misma paciente ya decanulada. Esto es un paciente de Valdivia, otro es un paciente pediátrico, esto es un paciente asmático de Viña, esto es un paciente que hizo 3 paros hipóxicos antes de llegar y está vivo y en buenas condiciones. No tenemos todos los recursos que tienen, por supuesto, en Noruega, en Suecia, pero hacemos lo que podemos. Y esta es la cara de mi amigo colombiano, que van a ver que ellos sufren bastante arriba de los aviones, pero nosotros no somos recepción y hace un par de semanas, bajando en Calama, la cuestión se movía, pero terriblemente. Y esto es lo que les muestra un poco. Bueno, Gordito exageró un poco con su movimiento, pero la verdad es que fue secundario a que la cuestión venía moviéndose de manera horrible. Salió el audio. Bueno, la cuestión es que no necesitan un cardiogel para hacer ECMO de transporte. Basta con Rotaflow, es mucho más barato, tiene menos autonomía, pero se puede. Esto es un rescate de un paciente neonatal. Como les digo, el Dornier tiene una tremenda puerta y caben 8 personas fácilmente. Este fue un paciente que se nos murió al darlo vuelta y no pudimos canularlo. O sea, no todos son buenas noticias, digamos. La sobrevida es del 63%, pero aún así se muere un 38% de los pacientes, lo cual hace que la pega sea difícil en ese sentido, digamos. Y por último, mostrarles este video de cómo preparamos una salida y con eso terminamos. Aló, Edgardo. Oye, acaban de activar un ECMO móvil desde Puerto Montt. Mujer joven, 45 años, falla respiratoria catastrófica. Está coordinada la ambulancia y el avión. Salimos en 45 minutos del servicio de urgencia. Hola, buenos días. Hablas Noches con enfermera Pabellón. Necesito los carros de cardio y el carro de...
Finalmente, y en resumen, el ECMO móvil expande las posibilidades de la cobertura de ECMO a distintas regiones y los resultados, tener claro que son similares a los resultados in situ, digamos. Y por último, en la realidad nacional, el ANTA es un mal candidato a ECMO móvil, ojo. Es mejor trasladar precozmente al enfermo y eso es lo que define la guía de Xochimilco del año 2016. Eso, muchas gracias. Y disculpen lo entrecortado de la primera presentación, la red parece que no estaba muy buena. Muchas gracias, Rodrigo, ya por la información, ¿no es cierto?, por el tremendo trabajo que han realizado también. Y tenemos algunas preguntas. Tenemos acá a Nicole que nos pregunta si, con respecto al manejo del ECMO venoso en COVID, ¿cuál es la programación inicial que ustedes realizan en el ventilador y los parámetros de mecánica? Si son más bien permisivos, ¿no es cierto? O no, o lo manejan igual como un paciente sin estar conectado a ECMO. Sí. Mira, una de las cosas que se discute en todas las reuniones de ELSO, que en el fondo son puros gallos nerd, y me incluyo, hablando de ECMO, digamos, y a veces con un whisky en la mano o no, repetimos exactamente la misma como mantra, digamos. Si vas a conectar a un paciente a ECMO por falla respiratoria catastrófica y no estableces una ventilación protectora, tu ECMO no sirve de nada. Porque el objetivo del ECMO no es mejorar la oxigenación, eso es una de las cosas que se logra con eso. El objetivo del ECMO es hacer una ventilación ultraprotectora. Y muchas veces tú partes el ECMO y vas a ventilar con 50 ml de volumen tidal, 100, 20, o sea, puro espacio muerto, digamos, y hay que tener paciencia. Y eso es súper importante recalcarlo, porque sin eso tu mortalidad va a ser muy cercana al 100%. Y la diferencia es que hay trabajos que muestran que en SRA y falla respiratoria catastrófica hay un poco mejor sobrevida cuando tú usas un PIP un poco más alto, 14 versus 10. Y independiente de que uses presión control o volumen control, ojalá tú tengas un drive de 10. Frecuencias respiratorias entre 6 y 10 por minuto y FIO2 bajo 50%. En general nosotros usamos 30%. Pero lo más importante es el drive, que ojalá no sea más de 10, pero si no aprovechas el ECMO, que es, en realidad ese es el motivo por el cual lo pusiste, tu paciente va a andar mal, digamos. O sea, va a seguir haciendo bilis y se va a morir, digamos. Me ha tocado verlo desgraciadamente en varios grupos de que sobre todo cuando comienzan, les cuesta mucho no perillar a los enfermos, digamos. Y el perilleo en un paciente con mala compliance significa neumotórax, significa neumotórax de tensión y muerte, y significa retroceso de la evolución pulmonar del paciente. Entonces, ¿cuál es el setting que nosotros estamos haciendo ahora en un paciente COVID, que no es la figura de 14 de PIP y 10 de frecuencia y 10 de drive? Es más bien el PIP que tenía el paciente al minuto de conexión. En general, al minuto de conexión, estos pacientes están con un PIP de 8, más que 12 o 14 como solíamos ver en otras patologías. Mantenemos el PIP de 8 y el drive lo mantenemos en 10. La frecuencia respiratoria en 10 y la FIO2 lo más bajo posible, pero siempre bajo 50. Si tú no logras oxigenaciones adecuadas en el ECMO, el problema es del circuito y su relación del débito del circuito con la relación del débito del paciente. O sea, o hay recirculación, o la membrana está fallando, o le estamos dando poco flujo para el débito cardíaco que tiene el enfermo, y eso es arreglable, digamos, así que también se puede hacer. Y también, como tercer punto, hay que tolerar probablemente saturaciones no perfectas. O sea, podemos tolerar saturaciones, ELSO dice que sobre el 80%, pero en general en la práctica todos toleramos de 85% para arriba, más o menos tranquilo. Perfecto. Oye, hay otra pregunta acá, Guillermo, que nos comenta, nos dice que en aquellos pacientes que fallecieron, ¿qué fue lo que determinó el fracaso? Sí, en los distintos trabajos la mortalidad está asociada, es que es decir, como los pacientes se mueren de paro cardiorrespiratorio, pero la mayoría de los pacientes hicieron falla multiórgano. Claro. Entraron en falla multiórgano fundamentalmente por sepsis, digamos. O sea, Ya. eso fue la causa principal. Diría que
creo no haber visto ningún paciente que no haya tenido 2, 3 o 4 agitos inflamatorios durante la evolución de la cuestión. Como como a los que no hacen ECMO, les ha tocado ver lo mismo en pacientes ventilados, digamos. O sea, tú estás súper bien un día y el día siguiente un nuevo agito inflamatorio por una Klebsiella y tenéis que retroceder de nuevo, ¿cachai? O sea, nos pasa mucho y más de lo que hubiésemos esperado, creo yo. Pero si Rodrigo Conejo hizo el análisis de que teníamos un montón de VAP y de otras infecciones, pero si lo analizabas por cantidad de días expuestos, en realidad no era tanto. Eso, pero es fundamentalmente falla multiórgano asociado a sepsis. O sea, más bien uno diría que las complicaciones son propias de la enfermedad, en este caso del COVID, porque se comportó similar, más que se haya infectado propiamente tal por el ECMO en el fondo. No, claro, es que son pacientes inmunosuprimidos Exacto. O sea, después de la segunda semana todos tienen hongos, todos han pasado por infecciones difíciles de manejar y retroceden en su evolución pulmonar, tal cual como lo haría un paciente no conectado a ECMO por lo demás. Digamos, no, yo creo que es bien similar, digamos. Ahora, Así es. Estamos hablando de una subpoblación también de que la más grave, la que tenía peor compliance, de hecho, en el trabajo nacional, las variables que se ven asociadas a la mayor mortalidad son los pacientes que tienen peor compliance al inicio del ECMO. ¿Cachai? O sea, los que tienen compliance de 8 sobreviven menos que los pacientes que tienen compliance de 20 al momento de conectarlo. Lo cual es una variable que tú no puedes manejar, o sea, vienen así nomás. Entonces es re difícil hacer algo al respecto, más que ventilarlos protectoramente. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si vas a hacer ECMO y no lo ventilas protectoramente, estás perdiendo el esfuerzo, digamos. Eso sí. Así es. Por acá nos preguntan también, ¿cuál es el promedio de días que los mantienen en esta fase de protección? Yo me refiero, o sea, ahí no entendí tan bien. ¿Y cuánto dan vamos al despertar a los pacientes que están en ECMO? Sí, ojalá los pacientes siempre requieren una ventilación protectora, ya sea previniendo Billy o Silly. O sea, tampoco podemos tener un paciente despierto que esté generando grandes presiones transpulmonares, digamos. Pero en general, en el paciente ideal de nuevo, la primera semana es de quietud, es crucero, es sedación profunda. Algunos dicen que 3, 4 días se pegan el carril, digamos, pero no les creo. O sea, yo creo que por lo menos hay una semana de que tenéis que tener al paciente súper dormido. Pero en ese periodo, ya al final de la primera semana, hay que hacer un traslado a psicofármacos, que se demora 4 o 5 días. Digamos. Y psicofármacos estoy hablando básicamente de antipsicóticos típicos, más clotia y metadona. Acuérdate que estos pacientes además vienen con fentanil desde antes, porque vienen ventilados y puestos en UTI desde antes. 4 o 5 días y ahí recién empezar a bajar la sedación endovenosa. Con esa bajada hay que ver que el paciente no vaya haciendo desincronía y si no las va haciendo, entrar con ventilación espontánea. Si tienes para medir presión transpulmonar, mejor, pero básicamente uno se fija si el paciente hace sincronía o no. Y si no las hace, ideal. Y ese es más o menos también el minuto en que hacemos la traqueostomía, que no todos los grupos la hacen en ese minuto, pero yo creo que es un buen minuto para parar la perina un rato, hacer traqueostomía y hacer que el paciente despierte más tranquilo. Es decir, entre la primera semana paciente dormido, segunda semana es el camino a despertar y a finales de la segunda, principio de la tercera semana, ojalá el paciente esté con traqueostomía puesta, despierto, interactuando, haciendo terapia física y terapia respiratoria despierto con ventilación con CPAP más presión de soporte. Eso. Súper. Es como la ruta habitual, ideal. Algunos pacientes no lo aguantan y hay que volver a dormirlo. O los despiertas y le pega un nuevo agente inflamatorio y de nuevo vuelves para atrás. Pero bueno, esto es así, no es una tarea fácil. Sí. Oye, mira, por otro lado nos preguntan acá, ¿cuál ha sido la mejor respuesta a la analgesia y a la sedación? ¿Con qué drogas? Sí, mira, le hemos dado 1.000.000 de vueltas y afortunadamente tengo 2 intensivos que recibieron los mismos pacientes y claramente un intensivo pudo despertar más enfermos que el otro. No voy a decir cuál, digamos, pero hay uno que lo hizo más y creo que el secreto, y lo hemos analizado entre los 2 intensivos, digamos, creo que el secreto fue que el intensivo que lograba despertar más a los pacientes respetaba mucho esto del traslape, o sea, 5 días de droga psicofármaco, ¿cachai? Y si les fallaba, no volvían para atrás, pues, o sea, seguían con el psicofármaco y volvían a entrar con un poquito de sedación y el próximo día
de nuevo volvían a bajar. O sea, es una cuestión de día a día, digamos. No hay que soltar la toalla solo porque te falle la primera vez que tratas de despertar enfermo. Y la combinación de drogas más utilizadas fue lo que te decía, metadona, clonazepam, quetiapina. Pero en el delirio hiperactivo, nuestra psiquiatra enlace, y lo probamos en algunas oportunidades y creo que funcionó, recomendaba olanzapina en dosis altas, estoy hablando 10 cada 8, en vez de la quetiapina. Y el resto igual. Así que, así como la receta cocina, quetiapina en dosis altas, estamos hablando de 800 a incluso hasta 1200 miligramos al día, partimos con menos, con 100 cada 8, clonazepam 10 miligramos cada 6 o cada 8 y metadona 25 miligramos cada 6 horas. Perfecto, sí. Oye, por acá nos preguntan también, ¿cuál es el rol de intensivo en el transporte? Y preguntan por unidades que no tengan un anestesista cardiovascular y que si puede asistir un enfermero UCI o algún otro intensivista. Sí, las características de la composición de un equipo de rescate de ECMO está definido por eso, es relativamente fácil. En general tiene que haber un médico ecmólogo que está lejos de ser un anestesista solamente, digamos. De hecho, creo que de los pocos centros en el mundo que hay un anestesista a cargo de un programa de ECMO es Bucaramanga en Colombia y nosotros acá, digamos, es raro, digamos. Habitualmente son intensivistas o cirujanos, ¿cachai? O sea que el médico ecmólogo podría ser un intensivista, pero tiene que haber un médico canulador con capacidades de quirúrgica. Eso es lo recomendable por eso, por lo menos. Entonces puede ser un médico ecmólogo, un cirujano, que puede ser hasta un cirujano general, de lo mismo, que no cache nada de ECMO, pero que el otro le vaya diciendo qué hacer, más el equipo de enfermería. El equipo de enfermería habitualmente incluye un profesionista y 1 o 2 enfermeros. Eso, son 5 personas, digamos. Pero no, o sea, esto no está restringido a anestesistas cardiovasculares, y créeme, o a anestesistas, digamos. No, para nada. Podría perfectamente el centro definir que sean intensivistas los que van a canular, incluso a canular, pero no es lo que recomienda él, no es lo que recomendaría yo, que el canulador sea un no cirujano, porque hay complicaciones quirúrgicas, de repente. O sea, es fácil romper la cava, es fácil romper algo que requiera abrir el tórax o abrir el abdomen, y eso no lo vamos a poder hacerlo nosotros, yo tampoco, digamos. Por eso, a pesar de que podría, entre comillas, canular al 95% de los pacientes yo solo, de hecho en SPR canula el primero que llega, eh, hay muchas complicaciones quirúrgicas y por lo tanto creo que tiene que estar el equipo quirúrgico involucrado, digamos. Es una opinión personal, eso sí. De todas maneras. Y finalmente nos preguntan por acá, ¿hacia dónde apunta el futuro con el ECMO venovenoso? El veno venoso, perdonen la respuesta, pero el veno venoso es lo más latero que hay, digamos. O sea, no, esta cuestión, el futuro del ECMO es el SPR. Por ahí va a crecer la cuestión y viene creciendo. O sea, si tú ves la evolución de los números de ECMO desde el año 2009 para adelante, el ECMO venoso creció así exponencialmente, pero le siguió muy de cerca el VA para choque cardiogénico. Y actualmente la indicación de choque cardiogénico, de ECMO en choque cardiogénico, es más en número que la del venoso, o sea que para falla respiratoria hasta antes del evento del COVID, por supuesto. Y el SPR venía creciendo tremendamente. El SPR, el cambio de mortalidad entre un 8% y un 40%, perdón, entre un 8% de sobrevida y un 49% de sobrevida en fibrilación ventricular refractaria, que no son pocos los pacientes, tampoco son todos, serán un 15% de los paros, pero estamos hablando de pacientes jóvenes, es una cantidad de una población enorme. Y la cantidad de pacientes en choque cardiogénico son mucho más que los pacientes en falla respiratoria catastrófica con indicación de ECMO. El 7% de los pacientes que hacen un infarto hacen choque cardiogénico, y eso se muere la mitad. Es decir, al menos la mitad de esos pacientes tuvieron indicación de soporte mecánico en algún minuto. Estamos hablando de todos los infartos, digamos. O sea, un 3,5% de todos los infartos tuvo indicación de soporte mecánico en algún minuto. Es mucho más que el venoso. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Qué futuro le veo yo? Yo creo que en la medida que los sistemas de oxigenación intracorpórea sean más fáciles de instalar y sean más, necesiten menos anticoagulación, vamos a encontrar que los pacientes en falla respiratoria catastrófica
van a ser manejados con circulación intracorpórea versus intubación, digamos, porque el daño que se hace con presión intrapulmonar es muy alta, aunque ojo, tampoco vamos a prevenir el Billy en ese caso, pero ya encontraremos la manera, ayuda mucho en el manejo del paciente, digamos. Pero es, de nuevo, una opinión personal, es difícil de... Sí, sí. Oye, yo tengo una pregunta que tiene que ver con, porque en el fondo mucha gente está a nivel de regiones, ¿no es cierto?, manejando estos pacientes. ¿Cuáles crees tú que podrían ser los gatillantes, ¿no es cierto?, como para empezar a pensar en que un paciente hay que subirlo a la plataforma, ¿no es cierto?, y empezar a dar aviso, ¿ya? Sí. O capaz que este aviso haya sido temprano, no tengo ese dato, no sé si ustedes revisaron si los avisos fueron tempranos o no, porque probablemente hay pacientes que a lo mejor fallecieron y que no sabemos tampoco. Pero ¿cuál crees tú que son aquellos datos, ¿no es cierto?, o hallazgos que debiéramos nosotros tener en cuenta como para empezar a pensar que un paciente no va a andar bien, ¿no es cierto?, y que va a requerir y que debiéramos trasladarlo. Sí, súper buena pregunta, Magda. Mira, y lo voy a dividir porque esto es re importante aprovechando la ventana que tengo acá, aunque sea poca gente la que está escuchando. En ANTA, perdonen que insiste con esto, pero es que Sí, hemos sí. perdido pacientes por esa cuestión. En ANTA, la sospecha clínica fuerte y epidemiológica hace que uno tenga que trasladar a ese paciente a un centro de ECMO ya. Oye, pero es que está con naricera, ¿cómo me voy a trasladar a ese paciente? Bueno, porque en 2 horas más ese paciente puede estar muerto, ¿cachai? Y un paciente de en promedio 33 años. O sea, ese paciente ya con el diagnóstico o con la sospecha fuerte de ANTA. ¿Ok? Voy a insistir en ese punto porque nos sigue pasando que más o menos un tercio de los pacientes no están siendo trasladados adecuadamente. Y no hay forma, a pesar de que hemos tenido algunas discusiones con otros centros, de que uno se pueda dar cuenta qué paciente va a andar mal y qué paciente no. O sea, tú no tienes cómo saber que un paciente que llega a una naricera va a ser un síndrome cardiopulmonar severo, no lo va a ser en 12 horas más, digamos. Por lo tanto, ese paciente se traslada. El paciente con COVID, que es distinto al SRA común y corriente, ojo, el SRA común y corriente también como que da un poquito más de respiro, más tiempo en general. El COVID, hemos hablado ese tema con la comisión y creemos que una PAFI entre 100 y 120 hace que uno ya empiece a ponerse incómodo y hacer llamadas por teléfono, ¿ya? No sé si subirlo a la plataforma, pero tampoco es pecado subirlo a la plataforma y que digan no, todavía no, esperemos, veamos, pero ya la cosa se empieza a alertar y por lo tanto ya está dando vuelta el paciente en la conciencia de UGCC y de la comisión. Así que, haciendo de nuevo una ultra receta de cocina, porque en realidad es bien rasca hablar de solo PAFI, digamos, pero bueno, yo soy anestesista, así que pienso menos que ustedes, pero si llevaréis la PAF, solamente miraréis la PAFI, una PAFI entre 100 y 120, podría ser una voz de alerta como para pensar. Yo personalmente creo que hay que mirar más la compliance y las bajas de la compliance que la PAFI al minuto de hacer la indicación. He visto pacientes que tienen pésimas compliance, que caen muy rápido y esos pacientes entran rápidamente a soporte, digamos. Pero, de nuevo, receta cocina, una PAFI 100-120 ayuda a que uno empiece a sentirse incómodo y a empezar a preguntar por teléfono. Ya, súper. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco nuevamente, ¿no es cierto?, tu tiempo y tu presentación, ¿no es cierto?, y poder también compartir tus datos, porque yo creo que es interesante para la gente también saber lo que pasa, ¿no es cierto?, con los pacientes después de que se trasladan, ¿no es cierto? Uno los envía y finalmente muchas veces no sabe qué pasa con ellos, ¿ya? Y sobre todo por los buenos números también, porque finalmente son muy buenos resultados dentro de todo, ¿ya? Así que muchas gracias nuevamente. Probablemente esta clase la vamos a subir a la plataforma, así que si nos llegan preguntas ahí nos comunicaremos también contigo para que nos ayudes a resolverlas. Encantado. Disculpen el problema de la red de la primera presentación, Sí, pero el mensaje para la casa de la primera presentación es el ECMO en COVID, vale la pena hacerlo, siempre y cuando sean pacientes seleccionados, y eso es lo que ha hecho la comisión, digamos,
Hemos tenido dificultades, obviamente, pero en general el 95% de las decisiones técnicas de la comisión se han respetado. Hay un 5% que no, por motivos políticos, lo que tú quieras, digamos, pero da lo mismo, digamos. O sea, el 95% sí se ha cumplido y creo que eso ha marcado un resultado que es súper positivo para el país, digamos. O sea, tener un 61% de sobrevida y con los datos de esta cohorte comparada con el grupo no conectado a ECO con PAFI bajo 100, habla de que estamos en la ruta correcta. Y eso yo creo que está súper bien. Y de nuevo, no es Clínica Las Condes, todos los centros juntos hemos logrado una sobrevida del 61%. Y hemos trabajado súper mancomunadamente y espero que también el trabajo que estamos presentando de la experiencia sea aceptado y aparezcamos todos los que estamos ahí involucrados, que son varios hospitales por lo demás. Eso, qué bueno. Ok, Ya, pues, muchas gracias, Rodrigo. gracias Nos vemos a en ti. otra oportunidad. Gracias. Chao, chao.